Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Comunicate con nosotros al 03764 6479 64. Guara Guara Geek. Cine, series, relatos y así. Columnista Café Azar. Buenas tardes, Café. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en esta edición, en esta tertulia, esta amable tertulia que solemos tener los sábados, algunos sábados, no todos los sábados, sobre temas que nos gustan, entre otros. Exacto. ¿Qué estás mirando, Café, ahora últimamente? Así, vos siempre nos venías a contar cosas para enseñarnos, pero vos así ahora, ¿qué fue lo último que miraste? Ando mirando mucho películas de cine clásico por el tema de que estoy dando una cátedra, pero encontré, te diría casi de casualidad. Yo no soy muy fan de las películas de Netflix, no me gustan en general, me parecen todas medio... Son aburridas. Son así una serie de películas que uno ya vio miles de veces, aunque no sea la misma película. Claro. Y de golpe encontré una que se llamaba Burning. Miré la película y la película me pareció extraordinaria, pero además me generó toda esa sensación que me sucede cuando leo los cuentos de Haruki Murakami. Haruki Murakami es un escritor japonés, fanático del jazz, tiene un club de jazz en Japón, fanático de Beatles también. Hay una novela que se llama Kafka en la orilla, que es toda una reflexión sobre la psicodelia y los portales transportándose en el mundo. Y después obviamente terminé de ver la película, que me pareció maravillosa, y me voy a buscar en internet. Yo soy de terminar de ver una película y busco información y demás. Así esto me ha llevado a varias separaciones de pareja, porque claro, el tipo terminó de ver la película y sigue claro, exactamente linkeado con la película y busca en internet información. Ahí me entero que sí, que era una adaptación de un cuento de Murakami. Dije, qué loco. Busco el cuento de Murakami. El cuento de Murakami se llama Quemar Graneros. Quemar Graneros también se llamaba un cuento de William Faulkner. Y Murakami lo escribe, yo no sé si homenajeándolo a Faulkner. Dice Murakami que él pensó la frase quemar graneros y a partir de ahí qué cuento se podía escribir, ¿no? O sea, él dijo, yo tenía el título, que era quemar granero. Y me gustaba la frase. Y después salió un libro. Después salió un libro. Busqué, obviamente, el cuento de Faulkner, el primero. Y aparte, bueno, Faulkner es uno de los grandes escritores de la literatura norteamericana. Y ahí me di cuenta que lo que hace este director, que es Lee Chang-dong, es un director coreano, de los pocos surcoreanos, de los pocos no tan conocidos a nivel internacional. Fue ministro de Cultura en su momento. Que lo que hace en esta película Burning es mezclar los dos cuentos. O sea, si bien está basado en el cuento de Murakami y la historia tiene que ver con una historia de un muchacho que se encuentra con una compañera de colegio que no había visto hace mucho tiempo. Las mujeres de Murakami, de los cuentos de Murakami, son mujeres muy misteriosas, generan una cierta angustia, nunca sabe por dónde van a ir. Son enigmáticas y muy seductoras a la vez. Hay cuentos de hombres sin esposas, creo que hay uno que es maravilloso también, en un libro de Murakami. Como que tiene la conjunción de esos dos cuentos, pero respeta la línea. Pero se toma también sus libertades. O sea, incluso se va del cuento. La sinopsis es la historia de un repartidor llamado Jong-soo, que está trabajando cuando se topa con Jaemi, una chica que solía vivir en su vecindario y que era su compañera. Ella le pide que cuide su gato mientras se va de viaje a África. A su vuelta, Jaemi presenta a Jong-soo, un joven enigmático que se hace llamar Ben, a quien conoció durante el viaje. Un día, Ben le cuenta a Jong-soo cuál es su inusual hobby, que es quemar graneros. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de juegos ahí en la película. El cuento de Faulkner, por otro lado, no lo mencioné, es un chico, es un personaje, si bien no está contado en primera persona, pero está a partir de la visión de un chico, de un padre que está atrapado o subsumido a la ira. Entonces su reacción ante determinadas cuestiones sociales es quemar graneros, ¿no? O sea, se van yendo de pueblo en pueblo y los echan porque el tipo va y quema los graneros, ¿no? Claro.
Pero la sensación de ira que transmite ese cuento, la ira que tenía ese padre, por no ser entendido, por no compartir determinadas cuestiones sociales, hace que se ve en la película en la ira de uno de los personajes, ¿no? Cierra el cuento de Murakami con la ira de Faulkner, podríamos decir. Entiendo. En el caso de Burning. Por otro lado, hay otra serie de citas. Por ejemplo, en un momento hay una escena muy linda en una chacra al norte del sur de Corea, donde se escuchan incluso de fondo las propagandas políticas de Corea del Norte, donde se juntan los tres, es un triángulo, donde se juntan los tres a comer, fumar un porro, bailar, y la música que se escucha es la música de Miles Davis, que aparece citada en el cuento, pero acá elige el director otra. Del mismo autor. De Miles Davis también. Sí. En el cuento aparece Aire-Jin, es la que aparece en el cuento, y la que aparece en la película esta es... se llama Magic, creo que es, o algo así. Generic se llama. Es un tema escrito por Michel Legrand y interpretado por Miles Davis. Mirá. De la película Ascensor para el Cadalso de Louis Malle, que es una de las películas vanguardia de la Nouvelle Vague francesa. Entonces, es como una cuestión de, por un lado, citas para todos lados, pero por otro lado, un thriller totalmente oscuro. Uno nunca sabe si lo que está pasando o es parte de la imaginación del escritor, porque uno, justamente, Jong-soo, es escritor. Y no hay cuestiones resueltas, digamos, hay cuestiones que uno va viendo así. El cuento también es muy así, ¿no? El cuento no tiene la resolución que tiene la película, pero me pareció fantástico cómo en esto de las cuestiones de adaptar literatura al cine. A veces hace falta traicionar la historia y generar quizás el mismo clima, el mismo ambiente que aparece en el cuento. A lo mejor eso es lo que le lleva a armar la historia al director, ¿no? Exacto. Esa cosa de no cerremos. Y dejemos que... No cerremos, pero el cuento tampoco cierra, pero lo cerramos de manera diferente. Claro. Él cambia elementos que tienen que ver con la historia. En el cuento el tipo es un tipo casado, en la película no, es un repartidor. Hay una suerte de relación. Hay cosas que aparecen en el cuento que sí aparecen en la película, muy lindas. Ella hacía una suerte de curso de pantomima. Pero me pareció de esas joyas que no ganó. Creo que ganó un premio de la crítica de Cannes, o sea que fue uno de los premios importantes. Sí. Me parece que a veces uno encuentra allí, si bien soy bastante escéptico, en plataformas como Netflix. No, bueno, digo escéptico, pero tuvimos Roma y ahora esta yo recomiendo fervientemente verla. Tenemos esta Burning, que es una película totalmente, o sea, no nos va a dar las explicaciones que nosotros pretendemos si pensamos en ver la película. Pero sí tenemos que estar atentos, pero digamos, tenemos que estar atentos. Porque hay que reconocer los factores. Quizás no hay tanto una trama perfecta, aceitada, sino climas que no son realistas, que se van cada vez haciendo más turbios y cada vez más complicados, y hay mucho de presuposiciones. Claro. O sea, hay personajes pero opacos, digamos. Esto es Murakami también, digamos, en su literatura. Y la verdad que lo que hace este muchacho, ya te digo el nombre, Lee Chang-dong, realmente es maravilloso. Así que la recomendación, entonces, para ver esto y para leer los cuentos, recomendamos El elefante desaparece. Yo creo que Murakami es un gran escritor de novelas, pero es sobre todo un gran escritor de cuentos. Sí. Los cuentos de Murakami son fascinantes. Es la escuela Quiroga, Borges, Faulkner, Chiver. Claro, exactamente. Bien desarrollado. Y muy bien desarrollado en 5 o 6 páginas, donde te deja así un golpe en la patada en la cabeza y bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se imaginan esto? Claro, ¿qué pasó acá? El tema de las relaciones personales, de los conflictivas, que son las relaciones personales, las relaciones amorosas, las relaciones afectivas, sobre todo eso escribe Murakami. El libro se llama El elefante desaparece. Allí está este cuento Quemar Granados, Burning, y después también, bueno, en internet se puede encontrar el cuento de Faulkner, también Quemar Granados, que vale la pena también meterse en esa escritura que es muy
yo creo que Murakami le debe mucho a Faulkner y a gran parte de esa literatura, a Carver, a toda esa literatura norteamericana que bueno, vale la pena. No para entender recorrer. la película, sino que también para expresarse claro, en la literatura. exactamente. Un rato. Claro, sí. Decir, bueno, podés ver la película, podés leer los cuentos, son todas cosas distintas, totalmente. pero son todas cosas maravillosas que uno puede disfrutar. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos justamente con el tema de Miles Davis, donde la chica hace una suerte de baile y desnudo en esa chacra al atardecer en el norte de Sur Corea, y el tema Generic de Michel Legrand y Miles Davis. Gracias, Café. Gracias a vos.